con voto secreto, pero no, parece ser que se mantiene lo que le interesa al sector empresarial y lo que le interesa al corporativismo sindical, pero lo que le interesa a la gente, pues no. Así que ahorita hay plantón y a las 10 de la mañana empieza la discusión de este predictamen. A mí me llamó la atención que la participación de las gentes del movimiento progresista, los diputados que llegaron a este escaño por el voto de las gentes que apoyan a López Obrador, pues se mantuvieron en contra de este tipo de cambios que afectan a los trabajadores, a pesar de que anteriormente ya habían dicho el representante de los diputados del PRD que no, que sí le entraban, pero parece ser que sí está pesando la opinión de la gente, aunque que ya estaba permitido, pero esos contratos de capacitación inicial, ese Fíjate autor, pues que será tan gratuito, tan inútil es la palabra. El hecho de que en México las cosas no se arreglen verdaderamente desde la raíz de donde deben arreglarse. Si México fuera un enfermo, obviamente que tendría que estar totalmente muerto. Todos los métodos, todas las medicinas, todos los estudios que se hacen olvidando puntos fundamentales. Y si te olvidas de esos puntos fundamentales, el enfermo no se alivia. Y hago esta utilización de un cuerpo de una persona porque parecería ser que tiene una significación patológica. El hecho de siempre agarrar como si hay un tumor y que hay que cortarlo y cortas el brazo y en fin lo que sea, eso indica una cierta patología. Pero lo ha hecho muchas veces el hombre de gobierno, el hombre de los pinos, el hombre de autoridad. Muchas veces habla de curar al enfermo y tomar las medidas. Y otro que dijo que me parece abominable, rechazable y asquerosamente no pensado, cuando alguien de la política, no puedo acordarme quién, dijo: si ven que hay polvo es que estamos sacudiendo. Ay. Y si esa sacudida significa 70, 80 o 90 mil muertos. Entonces, el político a tout prix es una expresión francesa que quiere decir a toda costa, quiere a la de a fuerza disculpar su lugar en la historia, pasar a la historia, claro, aprovechando lo más posible de su condición durante su tránsito por la vida. A propósito de eso, evidentemente que se lamenta la muerte de un hombre joven. Lamentar la muerte de un hombre joven y lleno de vitalidad, hipotéticamente, no es disculpar sus actuaciones. Es decir, no es disculpa. Un hombre de política forma parte, el hombre es y su circunstancia, pero no deja de ser hombre. Apúntale, el hombre es y su circunstancia, pero no deja de ser hombre. Es decir, uno es conforme a su circunstancia, pero su condición de hombre no se pierde. Ya digo, se lamenta la muerte de Lujambio. De la misma manera que tengo una inquietud, se las voy a platicar, porque yo era muy amigo hace muchísimo tiempo, 30, 40 años quizá, del ingeniero Alonso Lujambio. Debe haber sido su padre. Algo tenía que ver o con Cuernavaca o con Oaxaca. Y nunca más volví a saber de ese amigo, que supongo debe haber sido de la familia de este joven que hoy muere. Y que pues 73, ¿no? ¿Cómo? Pues Alonso Lujambio no era un joven. Bueno, no era un joven, pero tenía apariencia de joven en la Oye, es que yo siempre vanidosamente me comparo conmigo y entonces resulta joven, y ya no hablemos más.
Así como mi esposo y yo que decimos los muchachos y nomás nos reímos, ¿no? Por eso, pues sí, pues alguien para mí de 50 años es un joven, evidentemente. En cambio, hay algunos que son secretarios de Estado o gobernadores que tienen 23 años y que son unos reverendos ancianos. Es decir, piensan peor que yo, piensan como viejitos, hijo de la fregada. Y con engañan. Cerebral y moral. Claro, moralmente sobre todo. Y engañan de una manera pavorosa y saben que están mintiendo y ahí se la llevan. Y ese saber que están mintiendo, pues no. Es decir, tendría yo que explicar, mi querida Mona Lisa, por qué soy tan reticente para las lucubraciones, estudios, discusiones bizantinas a veces. Búscame qué es una discusión bizantina, que es muy complicada, sí, que no lleva a ninguna parte, en las cuales se manifiesta el hecho de querer hacer las cosas y dar muchos argumentos. Aquí su servilleta de ustedes tengo el récord Guinness. El récord Guinness mío es más de 50 años de trabajador eventual. A mí no me van a contar nada de las relaciones patronales y laborales. Nunca. Joven. Y nada más. Me acuerdo de una sola vez que llegué con unas copas al programa a las 12 de la noche y que no lo quieren hacer. El día que hay una verdadera legislación. Yo nunca he podido pertenecer a un sindicato y son los mismos sindicatos los que me han rechazado. ¿Por qué? No lo sé. Nunca he tenido un contrato de trabajo normal como trabajador. Nunca me ha supervisado la liga esa de comunidades laborales, no sé ni qué cosa es. Tuve que demandar alguna vez, tanto fue así la ofensa, la degradación y la prepotencia de Radio Fórmula que los tuve que demandar. Una vez, como en 10 o 12. La otra he trabajado 14 años, me parece, gratis. Y de los 15 en la televisión mercantil al principio y 20 en la televisión estatal, ni las gracias. Entonces, ahora también me dicen, oye, es que tú cotizaste al Seguro Social, sí, que tienes 15 cuántas semanas, pues órale, a ver, pero llegar ahí a una de líos, no, por favor. No, pero en el hecho de que vaya uno ahí a pelear contra el que tiene su prejuicio, está preestablecido todo, no es posible. Así es que, ahora, ¿cómo le van a hacer? Va a haber una ley apegada a justicia, a las normas y a todo. ¿Y el sindicato corrupto? O los dos sindicatos, el corrupto y el no corrupto, vamos a beneficiar de la idea, para no ser tan mala leche completamente, que hay en una institución laboral dos sindicatos, el corrupto y el no corrupto. Ayer me dice uno que tuvo que ir a hacer mi mandado, dice una señorita, le dice a la otra, dice, fíjate que quiere el patrón que me vaya yo a las 11 de la noche. Dice, pero nada más me da 60 pesos y mis camiones me cuestan 80. Y eran como las 6 de la tarde. Digo, así son todos, ¿verdad, señora? Sí, hay, oiga usted, pero que no me vayan a ver y vámonos, y que se va. ¿Me explico? Entonces, sí. En esto de la laboral hay dos cosas. Somos de mala leche.
tanto como patrón cuanto como trabajador. Las últimas personas no llegaban, no tenían interés, rompieron una máquina y tuve que darle su gratificación, porque de mala leche, de venganza, porque al de arriba hay que joderlo. En la otra, estoy contando lo que me decían a mí y estoy contando lo que quizá involuntariamente yo haga, que no tengo también así unas pelotones de empleados, pero en fin. Así es que lo primero es purificar a dos sectores del fenómeno laboral, el patronal y el trabajador. Mientras no se purifique, se haga noble, se haga transparente, mientras el de abajo no quiera joder al de arriba impunemente y con mala leche y por venganza, y el de arriba no piense que es una esponja explotable que hay que exprimir al de abajo, no va a suceder nada, va a suceder que va a haber la misma corrupción. Y claro, si hay una ley que pueda beneficiar al de arriba, bueno, estamos en la época. No, y además otra cosa que también las autoridades del trabajo participan en esto. Ganar mucho dinero. Porque imagínate tú, el criterio es, tú vas a entrar aquí de vendedor, tú vas a entrar de trabajar, vas a tener una hora, te vamos a... y vendes. Y vendes. El hecho de que un trabajador venda lo ubica inmediatamente en el ámbito de vendedor de la empresa. Ya al patrón aquel le vale madre lo que ese señor diga. Si tiene 5 anuncios que le van a redituar 25,000 o 30,000 o 40,000 pesos por esa hora y le va a dar el 15% o el 7% o el 10%, él se va a quedar con un 60 o 70%. Ese señor ha evitado y le ha dado vuelta y se ha pasado por el arco de triunfo a la ley fundamental del derecho de los trabajadores mexicanos, al grito de guerra. Le valió gorro. Aquel se está haciendo su nicho de trabajo, su ámbito de trabajo. Está siendo vendedor, está haciendo un trabajo, está comprando ese trabajo, se está quedando con un poquito del dinero de ese trabajo y el patrón está engordando. Ahora, ya no queremos que estés en el programa porque tu programa no corresponde a mi ideología. Chao. O ni siquiera, vete. Te mando decir vete. ¿Qué va uno a ir ahí a la junta de...? No. ¿En serio, no? No. No, porque el de la junta no va a hacer nada, el otro señor abogado va a ser comprado, no siempre, pero algunas veces, el otro, en fin, lo van a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que te canses. No hay la voluntad de hacerlo, porque las dos partes fundamentales de ese mecanismo del laboral trabajador no están bien. Y ya digo, por ejemplo, oye, vamos a tener que quitar esa onda de aquí, ni modo, mucho gusto, te voy a dar una gratificación y tal y tal y tal, pues le rompo la madre a tu máquina y se acabó. Así también no se puede. Entonces, lo primero, aquí lo que está falto en México no es estrictamente de leyes, sino de calidad humana. A ver, discusión bizantina para que sepamos un poquito, para que sepamos más, como dicen en Manderilla, ¿no? Para que sepamos más. La palabra discusión viene del latín discusio, discusionis, no dice aquí, que propiamente significa agitación. Discusión quiere decir agitación, fíjese qué bonito, quiere decir convulsión, eso es discutir. Procede del verbo discutire, formado por dis y quatio, que significa agitar. Quatio es mover, empujar, agitar y golpear. De ahí palabras como percutor o sacudir, que vienen de la misma raíz. Pero sin duda el actual sentido de discusión se vio influenciado por las palabras parecidas como disquisicio,
disquisición en español, que es una serie de pensamientos con lógica, evidentemente, y que hacen que tengamos una disquisición. Con argumentos platicamos, sacamos conclusiones y tenemos una disquisición. O disputatio, o discusión, que designaban la mera discusión intelectual, no necesariamente violenta. Bueno, ya sabemos, y luego ya viene lo de Bizancio y todo eso, que es muy complicado, pero lo vemos en otra ocasión. ¿Qué me decías? Bueno, donde se enfrentan y defienden opiniones contrarias. Ah, también. Opiniones contrarias, sí. Me acuerdo que de chiquita, mi bisabuela, a veces se le ocurría, en lugar de ponernos a rezar el rosario, nos ponía a discutir, pero a los nietos, ¿no? A los bisnietos, unos a favor y otros en contra. Estaba lo que tú pensaras, ¿no? Si tú estabas a favor o estabas en contra, te obligaba a ejercitar la mente en un punto de vista diferente. Y era muy interesante, ¿no? Pues cómo no. Muy interesante porque todos los lados tienen un punto bueno en el que puedes verlo favorablemente o de manera negativa. Eso nos ayudó mucho a buscar ser más objetivos y aprender a oír a los demás. Tal vez no nos convencían, pero por lo menos nos dejaron ver otro ángulo del problema. Y en materia laboral, yo creo que esta ley que está vigente, pues tiene toda la flexibilidad que requiere cualquier empresa. Lo que pasa es que no estamos en un contexto económico que favorezca la creación de empleos, ¿no? Nada más en el discurso político. Pero yo lo veo constantemente en el trabajo, por ejemplo, cuestiones como el pago de las horas extras, dobles o triples, pues ya hace tiempo por acá en los nortes que en muchos lados no se está usando porque lo meten a un banco de horas, ¿no? Y eso, si quieres trabajo, si no, pues... Y entonces es esa gran necesidad que tiene la gente que acepta condiciones de trabajo deplorables. Y la verdad, hemos visto en el trabajo minero, cuánta gente, en el trabajo petrolero inclusive, ¿no? Cuánta gente participa en estas actividades de alto riesgo sin los equipos de seguridad necesarios. Bien. Y pues mientras haya una ley y no se cumpla, pues ¿de qué sirve sea una o sea otra? Como dice usted, es de raíz, es de valores. Bueno, llegó un un tweet que por ahí retuiteé y que me voy y que estuve platicando con el señor licenciado, ¿cómo se llama? El doctor Lara Peinado. Ah, sí. En estos días han sucedido en México cosas muy reveladoras. A ver, viene a buscarme por favor aquí lo que le hice aquí de las telenovelas, que así decía yo. Por ejemplo, no me acuerdo dónde puse esa cosa de la telenovela, que junté algo y tenía una tesis muy especial. Hace un poquito, el último envío, lo último guardado, debe estar ahí, pero en fin, que me hago lío. Es en las novelas, sí. Resulta lo siguiente. En el Estado de México ayer, en la calle, había un anciano, creo que con 2 perros. Llegó la policía, tomó un perro, lo lazó, lo jaló, estrangulándolo, o por lo menos se intuye que así fue. Sí. Y al anciano le cayó encima y con lujo de fuerza se lo llevó. La gente medio protestó, pero finalmente creo que se lo llevan. Se ve mal que en una ciudad que se hacen todos los esfuerzos por tenerla limpia, haya un pordiosero en unos cartones con 2 perros
Argumento número 1. Al policía le dicen cumple con tu deber. Y pues eso está pidiendo su limosna, se agasaja y a pesar de la protesta tibia de la gente, se lo lleva. Pero eso a mí se me hizo indignante, señor Saldaña. Pero espérate tantito. Estamos hablando de la limpieza de una ciudad. Entonces viene a mi mente cuando Jesús caminaba por los campos de Banderilla, o de dónde eran, de Getsemaní, Genezaret, o donde haya sido, y veía a aquellos que estaban rezando y que se la daban de muy santo, decía, sepulcros blanqueados, porque vosotros estáis viendo y os ocupáis del exterior de la tumba y no veis la podredumbre de adentro, cuño, es seco. Claro que el anciano hace mal visto, pero nadie se pone a examinar que es el mismo sistema económico, que es el mismo sistema de corrupción gubernamental la que provoca que el anciano no tenga una asistencia adecuada, a pesar de que se pregone a los cuatro vientos el seguro popular y el cariño inconmensurable que todas las primeras damas, las segundas damas y el titular de cualquier poder tiene para inaugurar a la casa del anciano la atención que se le brinda. Es decir, ese sepulcro blanqueado no quiere decir nada. Quiere decir que están actuándose de una manera exterior, artificial, trivial. No se están arreglando las cosas del país. No importa. Lo que importa es lo que parezca, no lo que sea. No les importa que la ciudad esté limpia por fuera y por dentro más que todo. Lo que les importa es lo que vaya a filmar el reportero, quizá. ¿Qué significa eso? Porque si nos damos cuenta, en esa misma ciudad, 3 días antes, la ciudad que limpia la calle de ancianos y que se los lleva para que no se vea feo, y que le quita a sus perros, su única compañía, un indigente. Su compañía, sí, pero en un mare magnum conflictivo y terrible, visto solo en la telenovela, sin examinar el caso, sin recriminar nada, una señora asesina a su marido, ambos insertados en la política de su región, de su estado, y trata de engañar y silencio en la noche, y ha estado tan calma porque no supimos ni por qué. Y yo voy a decir de dónde viene todo eso. Y el doctor Lara Peinado ya me prometió que va a hacer un estudio acucioso de cómo estamos viviendo la farandulización de la vida política. Pero ustedes, cuando van a escuchar lo que les voy a decir, no se van a quedar fríos, pero van a decir, CHINGOAO, está de la fregada. Todo lo que pasó ya lo había presentado la televisión en el Estado de México. Y lo de allá ¿de dónde fue? ¿En Coahuila o en Sonora? Lo del otro diputado que asesinó su suplente, que es apenas un niño por las fotografías. Del bullying pasó al asesinato. Pero ahora, ver las declaraciones de los ejecutores es una apología del delito. Es decir, por dentro
estamos presentando en la televisión, parecería ser que entonces hay que volver al lugar común de la televicracia, estamos presentando, y yo me pregunto si lo que me decían a mí mis jefes hace muchos años no tienen cierta razón. Estamos presentando el espejo de la sociedad, no es nuestra culpa. Yo dudo que no, es decir, hay cierta complacencia y complicidad, porque si no, no lo presentaras, no hay necesidad. Tú puedes dar una noticia, tú puedes decir lo que pasó, darlo como noticia, lamentar el hecho sin presentar un close-up de la llaga. ¿Me explico? Sí. Pero si comienzas presentando el close-up de la llaga, no estás haciendo noticias, estás haciendo rating. Ahí sí ya es otro problema. No hay un código ético para la prensa. Eso no es libertad de expresión. Eso es abuso popular. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el abuso del pueblo, la explotación de la gente por medio de los elementos que ya conocemos, que pueden ser desde luego la exacerbación de la noticia, la inutilidad de la noticia, es decir, yo no tengo que presentar hasta las últimas manchas de sangre del crimen, pero lo hago porque sé que despierto la morbosidad del público y hago muy buen noticiero. Ese es el problema fundamental. Entonces ahí está. Hace como 3 o 4 meses partimos de la base de que el viejito en la calle afeaba y por eso le cayeron encima a los policías, arrastraron su perro, porque ahora otra nadie ha querido hacer. Yo también les digo algunas veces, me mandan por un reverendo oleoducto cuando les digo, oye, cambiemos de lenguaje con el cual la autoridad se dirige al pueblo. Si es una autoridad mayor, se dirige con demagogia y obviamente con falsedad. Cuando dice Felipe Calderón Hinojosa deja tarea a Peña, sí, claro que le deja tarea. El titular periodístico o el locutor dijo algo muy bueno, sí, pero no dice de qué tamaño es la tarea. Pues la tarea es México. No digo nada extraordinario, pero informar tiene su responsabilidad. Entonces, cuando Vargas Llosa dijo hace, ¿qué será? Unos 3 o 4 meses, estamos asistiendo a la farandulización de la política en América Latina. ¿Qué quisiste decir, mi querido ultraderechista amigo? Porque es bien de derechoso Vargas Llosa. Bueno, lo que quiso decir era todo esto, que ya la televisión ocupa un lugar en esa farandulización. Dígalo si no, si ya sabe usted lo que sucedió en Nezahualcóyotl. Le voy a leer la novela Infames. ¿Qué dice? Fíjese usted todos los elementos que hay en una telenovela. En el primer capítulo de la serie se podrá ver cómo opera la oficina del secretario. Si ya no es cualquier güey, ya es un secretario. Y cuando dice secretario con mayúscula, no es el secretario de una oficina. Está interpretado por Torres Torrija, que quién sabe quién será, quien de la mano de su asesor Porfirio Cisneros Luis Roberto Guzmán y 4 secretarias, ya me imagino las secretarias, Ibarra, Guzmán, Morelos y Reyes, empezarán a trabajar para conseguir el puesto más destacado. ¿A dónde piensa usted que quería llegar el secretario? A Los Pinos. Ah, ching. Oye, pues es la alta política, ¿no? Sí, es la alta política, está bueno. Y ahí aparece una quinta mujer que busca destruirlo. Ah, ching. A como dé lugar.
porque ha sido inculpada de un crimen que no cometió. Puta, ya te enredas, ya hay muchas cosas. Ya es llegar a Los Pinos, enredarse con 4 secretarias que están de peluche, y una señora que llega y que además está inculpada de un crimen. Jaime Camil es un hombre soberbio y manipulador. Es el presentador de noticias más famosas del país. Cuando se dice el presentador de noticias más famosas del país, se está hablando de un personaje clave en la historia de México, clave en la historia del poder. Es el pivote fundamental. Me acuerdo cuando Jacobo Zabludovsky era el pivote nacional sobre el cual giraba el cabalgar del país. Me acuerdo cuando decía Jan González, entré al programa de Jacobo siendo ex gobernador, salí del programa de Jacobo siendo el gobernador Jan González. ¿Se dan cuenta ustedes del poder? Un manejo impresionante. Yo lo vi a Jacobo, es cuate, saludos, en Costa Rica, en una cena. Yo estaba en una de las últimas mesas con Ricardo Garibay, que en paz descanse. Estaban cenando todos, llegaron las 10 de la noche, a la hora del noticiero, o 10:30, no sé. Se paró todo, nos rogaron que hubiera silencio y desde ahí transmitieron. En la mesa estaba Jacobo en medio, con unos enormes audífonos, como se veía que era como el Espíritu Santo, era la última cena, pero la última cena con una personalidad destacadísima en medio. Del otro lado, Luis Echeverría, presidente de México, y del otro lado, el presidente Felgueres, presidente de Costa Rica. Es decir, ¿te das cuenta del poder que puede tener un locutor, comentarista, periodista, así catalogado o no, donde 2 países están cada uno de su lado para que se vea la fuerza? Hombre, dice Jaime Camil, hombre soberbio y manipulador, es el presentador de noticias más famoso. Ha trabajado en la Global News, lo comunica su apreciable, quien desesperado ante la tal confesión de no sé qué, en un momento de enojo, Franco empuja a Martín, que cae de espaldas, se golpea la cabeza y queda ahí muerto e inconsciente. ¿Se da usted cuenta lo que puede ser? Durante el trayecto hacia su hogar, Franco atropella con su vehículo a Gonzalo, un actor y profesor de teatro muy parecido físicamente a Martín, quien le propone suplantarlo a cambio de una importante suma de dinero. Lo que pasó allá. Tú lo matas y yo te doy lana. Solo delante de la cámara, tú vas a ser ante la cámara. Martín es homosexual y su pareja es Tomás Arana, excelente José Ron, hijo del dueño del canal, mientras que Sol, muy bien y más bella que nunca, Ludwika Paleta, mantiene un romance con Diego Planes. Gonzalo se enamora de Sol y trata de acercarse a ella, pero es rechazada por una supuesta esposa que sabe Martín. Crimen, homosexualidad, ambición, traición. ¿Qué hubo en estos dos? Yo lo veo en grosso. No me digan que fulano de tal de allá o que no de acá. Yo digo, lo que ha sucedido en nuestro mundo actual, es decir, porque que un muchachito de 25 años diga, oye, yo quiero ser ¿cómo se llama? Diputado, pero mi amigo con el que hice la campaña me estorba. Entonces vamos a tomar una fantasía mágica criminal, es decir, perversa. Dime si no es la farandulización de todo esto. Pasó expresamente, inadvertidamente, porque entra en la telenovela y no sugiero en absoluto nada de la vida real,
cuando hay elementos de homosexualidad que no nos toca a nosotros decir, pero sí los de crimen. Porque en este caso hay 4, 5 o 10 vidas destrozadas. Los asesinos, 2. Los muertos, 2. Perdón, los muertos, los asesinos, los papás de ambos, los hijos de ambos, la familia de ambos, el descrédito para la vida política mexicana, un desmadre. ¿Qué sucede? Es la te faltó, Vargas Llosa, la farandulización trágica de la política. Oye, policía, ¿cómo me vienes a mí? Aquí está el viejito de ahí con sus perros que hace muy mala figura en Pachuca y Toluca, o coño, como se llame. Si el camino está bien cochino. A ver, ¿cómo se explica? Para luego salir en la televisión y decir, estamos trabajando para hacer tal y tal y tal. No, aquí, ahora para que no se diga que soy estrictamente solo pesimista, ayer estaba yo oyendo a Naranjo, el colombiano, ¿verdad? El Sí. colombiano que viene de asesor de Peña Nieto. Ah, sí, sí. Expresamente no examino el hecho de traer un extranjero a asesorar. No examino tampoco las calidades que haya tenido Naranjo, ni mucho menos. Pero tenía una conversación de la cual Ciro Gómez Leiva, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuate? Un chaparrito de bigotito de Milenio. Sí. Camil, creo. No. Un chaparrito así, de Milenio. No me acuerdo el nombre. Ese chaparrito ni por aquí se le solió de lo que le estaba hablando aquel, el señor licenciado general, o como se llame, señor Naranjo. Se preocupaba mucho el reportero sobre cuántos premios había tenido, siguiendo la técnica asquerosa de la televisión de que cuando yo despierto tu vanidad te poseo. ¿Cómo es un día del general Naranjo? Puta madre, entonces el general Naranjo se siente como general y entonces ya el otro triunfó. Entonces ese chaparrito Marín se llama. Carlos Marín. Ándale, ese Marín. Le estaba hablando algo que le estaba hablando de axiología, busca axiología, que es el estudio de los valores. Le estaba hablando justamente de tener valores en México. Y parecería ser, bueno, no parecería ser, de una forma estrictamente exacta, y se pueden checar como decís vosotros. Se pueden Verificar. checar los programas. ¿Cuánto no hemos hablado aquí de que lo fundamental para combatir la corrupción es reordenar los valores? La tergiversación, la desmadrización de los valores, el hecho de las prioridades, de darle a las prioridades su lugar correspondiente. Para el policía de ayer, por ejemplo, era una prioridad que no hubiese un viejito en la calle, sabiendo que evidentemente hay instituciones a quienes les corresponde atender a ese viejito y a los perros, pero él le valía madre, él quería golpear. Como anotó usted en Twitter, un crimen en la alta política del Estado de México en la calle y palos a un anciano que afa el panorama. Por eso, sus valores no están completamente jerarquizados. Una persona así. Ahora, por ejemplo, si usted lo une en la preparación que tiene, esto lo decía Naranjo, la preparación que tiene un hombre de poder es lo fundamental. Disciplina filosófica que estudia los valores es la axiología. Es decir, ¿qué es lo más valioso, lo menos valioso, lo trascendente, lo urgente, lo prescindible y lo imprescindible? ¿Sí?
cómo tenemos para comportarnos bien y convivir. Pero, por ejemplo, si usted ve ayer a los policías que estaban dándole la madre al pobre viejito con palos, o lo jaloneaban, al pobre perro arrastrado con un mecate. No, la verdad fue una brutal eso. Brutal. Bueno, pero hace un año o 2 años, salía un entrenamiento en el cual habían venido hombres de armas de otro país, no sé de dónde, a enseñar técnicas de tortura a policías de Guanajuato. Y lo filmaron, y lo grabaron, y lo pasó la televisión. Y es verdaderamente vomitivo. Están amaestrando chacales. Así es. Y esos son los que tienen como cometido cuidar al pueblo de México. Alguien lo tiene que saber. No puede ser. Yo me he cansado en estos programas de decirlo. He visto como 20 gentes. Acabo de ser rechazado nuevamente con el programa Gracias a la Vida, que quiere decir en un lugar donde el mensaje es de muerte. Ya lo ven ustedes en la telenovela. El otro día, un señor muy bien plantado de 60 años platica con don Pedro, otro viejo de 80, don Pedro temblando, y el otro toma la pistola con la fidelidad que da la full dimension, la full, ¿cómo se llama? High definition, con la impecable nitidez que tiene la televisión ahora. Le arremete y le pone la pistola así y le retaca 2 o 3 balazos en la cabeza. Pero con la frialdad terrible de un señor que me lo puedo encontrar aquí en la calle y que la televisión pone como un prototipo de un hombre de negocio, de un hombre de delito, de un hombre de la madre, de lo que sea, igual a mi tío, igual al hermano de mi papá, vaya. Y así por lo consecuente. Ayer un programa, pero no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, no vieron. Por ahí después del noticiero, creo. Era puro golpe. Accidentes que pasaban y risa, y se desmadraban la cabeza, y patinaban y se caían a un hoyo. Eran accidentes que causaban, según el productor norteamericano, risa, pero de los cuales se deducía una herida no, accidentes graves que pueden evidentemente causar la muerte. Es que es como una técnica para familiarizarnos con la violencia, ¿no? Ya cuando la ves en la vida real, pues como que hasta te ríes, ¿o qué? Pues yo creo que sí. No sí. Comprendo ese giro de programas, ¿no? Y fíjate aquí la otra telenovela que dice, exactamente dice: la historia comienza 20 años atrás, cuando un grupo de amigos viajaba a Buenos Aires, pero por mero placer, pero todo cambió cuando una noche en una de las salas del hotel se escucha el sonido de un disparo. Angélica va ahí, encuentra a su amiga Marta muerta en el piso, ella toma el arma, resulta culpable, le echan 20 años de cárcel. Total, que todo estriba en un mensaje tanatofílico, tanatos, muerte, fílico, amante de la muerte, en un país donde tenemos tantos muertos, ya ni la friegan. Dígame cómo puedo decirlo, cómo puedo intuirlo. Y lo que quiero consignar es que Naranjo estaba hablando de la jerarquía de valores y de la axiología, que es exactamente lo que hemos hablado desde hace mucho tiempo. No tengo la más remota idea de nada. Pueden ustedes tener la opinión que tengan. El hecho de convocar a un extranjero, yo también, si por mí fuese, yo diría: oye, esas cosas son conocidas aquí. Cualquier filósofo, cualquier hombre de criterio y de normalidad, ellos mismos, muchos de ellos lo vieron. ¿No acaso Ferrari, por ejemplo, es experto en derecho canónico? Aunque no se necesite ser experto en derecho canónico. Yo no lo soy, me acuerdo cuando me lo enseñaban en la preparatoria. ¿Me estoy explicando? Sí, señor Saldaña. Bueno,
Muy bien, mi querida Mona Lisa, ¿qué otra cosa hay por ahí interesante? Nada más estaba leyendo aquí un comentario que me pareció muy interesante que puso usted en el Twitter. En la alta política, crímenes y opacidad. En las calles, duro contra la miseria de los ancianos en el Estado de México. Y otra, la podredumbre de arriba es un lamentable evento. En la calle, duro contra el anciano y sus perros, y las cámaras defienden sagrados derechos. Sí, fíjese lo que está pasando. En la Cámara defendiendo los derechos del pobre. En el Estado de México rompiéndole la madre a un anciano. Y en la alta política entrematándose con técnica de telenovela. O con técnica no, o influido en cosas que parecen telenovela. Sí necesitamos un sillón de psiquiatra monumental para acostar Ya México tiene la figura de estar recostado así en el mapa. Hay que hacer un mapa de psiquiatra para que a todos nos psicoanalicemos. Dicho sin mala leche. Y adelante. Mientras los trabajadores están llegando a San Lázaro para protestar contra la reforma laboral, ahorita ya está la sesión en vivo a través del canal del Congreso y pues hay un centón, ¿verdad? También hay un centón de Noroña, ¿verdad? Noroña, sí, desde las 8 de la mañana en la puerta 6 del Palacio Legislativo de San Lázaro, y también los integrantes del movimiento Yo Soy 132 han comenzado a llegar a las inmediaciones de la sede legislativa y por supuesto pues están resguardadas con vallas metálicas, ¿no? Todo esto, no pueden legislar en contra del pueblo sin poner sus vallas. Bueno, adelante por favor, vamos a darle las gracias a nuestros amigos. Sí, señor Saldaña, pues agradecemos porque trabajan sin salario. A propósito. A propósito, es que no tenemos patrón. No, por eso. En algo tenemos que pagar el precio de no acomodarnos al país. Así es. Yo me hago esa reflexión. Hay que asumir, es decir, darte cuenta de que tienes que pagar algo por no seguir un rebaño de comunicación. Ayer me decían a Ole, oiga Saldaña, le dimos un premio de televisión. Ah, pues a toda madre yo voy porque soy muy vanidoso y voy a ir. Y luego me hablan 2 días antes, ¿cuántos boletos va a querer para la comida? Valen 1,000 pesos. Ya. Oye, no se lo dije, pero ni te voy a decir quién. Eso se hacía en 1950 con los calendarios Azteca de Oro. Y si hoy tienes un calendario, ah, qué bueno, hombre, ¿por qué programa? Por este programa. Sí, la gente está muy contenta porque vas a sacar el calendario. ¿Cuántos boletos quieres? Valen 300 pesos. ¿Boletos de qué tú? ¿Boletos? ¿Cuántos boletos te doy? Bueno, pues nada más para mi acompañante y para mí. No, cuatito, hay que comprar 10 o 12 boletos. No era premio, era trinquete. ¿Me explico? Todavía, fíjate que sigo igual, lo cual deduzco que la libertad de expresión y toda esa madre sigue siendo igual. No, y yo creo que aquí todos estamos porque no nos da la gana que hagan lado al señor Saldaña, ¿no? Ni nos informen lo que ellos quieran que sepamos. Está bueno, adelante. Háblale, di a nuestros amigos que se cuelgan de nosotros. Sí, estamos desde México para el mundo en la nuevarepublica.org, en radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, que arrancamos estas transmisiones todos juntos, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Fatria es Primero, Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com, Frida Guerrera, Blogspot, Víctor Hernández en Los Cabos. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en la red Puente Sur. Un saludo a Andrea.
Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira, en Santa Teresa en el 92.5 FM, en corresponsalesdelpueblo.org, Radio Daniel Biglietti. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, en Radio Amanecer en Artigas en el 92.7 FM con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, Colonia en Radio Es FM, en Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y el Telégrafo, en Tegucigalpa, Honduras, en el 1015 AM, en Radio Gualcho, y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa, que por cierto, hoy también en España hay un gran número de manifestaciones ante el Congreso. Pues son las personas que nos retransmiten. Había quedado usted de leernos algo, algunas frases de porjoder.com. Bueno, entonces por joder.com ahora voy a leer mi libro. Aquí está mi libro, tómenlo como publicidad. No, ni es cierto, porque ya se terminaron las impresiones. Voy a ver si hago otra. En la página X 62 dice: son como chistoretes, así como el filósofo de Güemes, no más que yo de banderilla. Dice: cuando te alegras de tus triunfos en política, es como si te pones contento por haber adquirido a buen precio un carro que sabes que es robado. Pues sí te están elogiando porque les conviene o porque pagaste. Es común que en México un político cambie de partido con la sola condición de que este cambio lo beneficie personalmente. Es la definición exacta, véanlo en el diccionario, de un mercenario de la política. Bueno, tu permanencia en el poder va en razón directa de la ignorancia de tu pueblo. Coño, hasta a mí me gusta, fíjate, entre el pueblo sea más ignorante, más me mantiene en el poder. En el caso de que el pueblo se diera cuenta, vas para afuera. Son pensamientos mundiales, no dirigidos a México, ¿eh? No, nada que ver, nada que ver. Cuando Jesús, en su incomprensible declaración, que dice: el que no está conmigo, está contra mí, Jesús dictó sin saberlo el principio que rige el pensamiento del hombre de poder mexicano. El hombre de poder mexicano sí dice: si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso se llama dictadura. Bueno, ese se llama porjoder.com. Gracias. Ay. Mucho gusto saludarte, mi querida Mona Lisa, hasta mañana. Igualmente, señor Saldaña, que pase muy bien. Pues estamos también transmitiendo en vivo la sesión desde la Cámara de Diputados, así que si quieren sintonizar una producción de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?
ya digo, se lamenta la muerte de Lujambio. De la misma manera que tengo una inquietud, se las voy a platicar, porque yo era muy amigo hace muchísimo tiempo, 30, 40 años quizá, del ingeniero Alonso Lujambio. Debe haber sido su padre. Algo tenía que ver o con Cuernavaca o con Oaxaca. Y nunca más volví a saber de ese amigo, que supongo debe haber sido de la familia de este joven que hoy muere y que pues... 73, ¿no? ¿Cómo? Pues Alonso Lujambio no era un joven. Bueno, no era un joven, pero tenía apariencia de joven en la poli. Oye, es que yo siempre vanidosamente me comparo conmigo y entonces resulta joven y ya no hablemos más. Como mi esposo y yo, que decimos los muchachos y nomás nos reímos, ¿no? Por eso, pues sí, pues alguien para mí de 50 años es un joven, evidentemente. En cambio, hay algunos que son secretarios de Estado o gobernadores que tienen 23 años y que son unos reverendos ancianos. Es decir, piensan peor que yo, piensan como viejitos, hijo de la fregada. Y con engañan, cerebral y moral. Claro, moralmente sobre todo. Y engañan de una manera pavorosa y saben que están mintiendo y ahí se la llevan. Y ese saber que están mintiendo, pues no. Es decir, tendría yo que explicar, mi querida Mona Lisa, por qué soy tan reticente para las lucubraciones, estudios, discusiones bizantinas a veces. Búscame qué es una discusión bizantina, que es muy complicada, sí, que no lleva a ninguna parte, en las cuales se manifiesta el hecho de querer hacer las cosas y dar muchos argumentos. Aquí su servilleta de ustedes tengo el récord Guinness. El récord Guinness mío es más de 50 años de trabajador eventual. A mí no me van a contar nada de las relaciones patronales y laborales. Nunca. Joven. Rechazable y asquerosamente no pensado, cuando alguien de la política, no puedo acordarme quién, dijo: si ven que hay polvo es que estamos sacudiendo. Y si esa sacudida significa 70, 80, 90 mil muertos. Entonces, el político à tout prix es una expresión francesa que quiere decir a toda costa, quiere a la de a fuerza disculpar su lugar en la historia, pasar a la historia, claro, aprovechando lo más posible de su condición durante su tránsito por la vida. A propósito de eso, evidentemente que se lamenta la muerte de un hombre joven. Lamentar la muerte de un hombre joven y lleno de vitalidad, hipotéticamente, no es disculpar sus actuaciones. Es decir, un hombre de política forma parte, el hombre es y su circunstancia, pero no deja de ser hombre. Apúntale, el hombre es y su circunstancia, pero no deja de ser hombre. Es decir, uno es conforme a su circunstancia, pero su condición de hombre no se pierde. Hace tan gratuito, tan inútil es la palabra, el hecho de que en México las cosas no se arreglen verdaderamente desde la raíz de donde deben arreglarse. Si México fuera un enfermo, obviamente que tendría que estar totalmente muerto. Todos los métodos, todas las medicinas, todos los estudios que se hacen olvidando puntos fundamentales. Y si te olvidas de esos puntos fundamentales, el enfermo no se alivia. Y hago esta utilización de un cuerpo de una persona
porque parecería ser que tiene una significación patológica. El hecho de siempre agarrar como si hay un tumor y que hay que cortarlo y cortas el brazo y en fin lo que sea, eso indica una cierta patología. Pero lo ha hecho muchas veces el hombre de gobierno, el hombre de los pinos, el hombre de autoridad. Muchas veces habla de curar al enfermo y tomar las medidas, y otro que dijo que me parece abominable. Con voto secreto, pero no, parece ser que se mantiene lo que le interesa al sector empresarial y lo que le interesa al corporativismo sindical, pero lo que le interesa a la gente, pues no. Así que ahorita hay plantón y a las 10 de la mañana empieza la discusión de este predictamen. A mí me llamó la atención que la participación de las gentes del movimiento progresista, los diputados que llegaron a este escaño por el voto de las gentes que apoyan a López Obrador, pues se mantuvieron en contra de este tipo de cambios que afectan a los trabajadores, a pesar de que anteriormente ya habían dicho el representante de los diputados del PRD que no, que sí le entraban, pero parece ser que sí está pesando la opinión de la gente, aunque que ya estaba permitido, pero esos contratos de capacitación inicial, ese Fíjate autor, pues ¿qué será?